la violación de la basura, la chica desechada.
Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Adolfo, ¿me escuchas? Sí, claramente, maestro, yo soy el coach, Adolfo está abajo en en los comentarios. Ah, ok. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Sergio, maestro, pero todo el mundo me conoce como coach. Ok, gracias. Listo, creo que ahí quedamos. Maestro, cuando nos digas estamos listos para iniciar. Si ustedes me ven bien, adelante. Si me ven y me escuchan bien, adelante. Cuando Ah, ustedes... no, sí tienes audio, pero no tienes la cámara abierta. ¿Vemos tu foto de perfil? A ver, ¿dónde podemos poner la cámara? Si das clic en tu
foto de perfil, aquí donde estamos, das clic en la tuya y luego te aparece varios iconos. Uno de ellos es una camarita. Yo me veo. Ah, qué raro, nosotros no te vemos. Si le das ahí mismo en la camarita, debe de darte una opción de la cámara, las dos, la trasera y la delantera. Dice Flip Camera. Ahí está viéndose la delantera, pero hacia mí, ¿cómo lo...? Te digo, debe de aparecer ahí mismo, en el mismo cuadrito donde está la cámara, aparece un icono que tiene dos flechitas así como que girando. Y Sí. dice Flip Camera. Vuélvele a dar ahí. Debe de conectarse la cámara delantera. O la trasera, según la que estés. La contraria a la que estás actualmente. Pues sí le doy a las flechitas, pero aparece la... Sí tienes activada la cámara. Sí, pero no me ven. Bueno, Pues no sé si lo hagamos así, porque no... a ver, déjame. Solo que haga esto así. No, pues es lo mismo porque acá yo estaba viendo cómo se ve. Pues si gusta lo hacemos así, porque no logro hacer que se vea mi imagen. Sí, maestro, sin problema, no hay ningún problema. Bueno, Claro que sí. Bueno, pues entonces iniciemos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a platicar con el maestro Martín Ortiz acerca de la reforma judicial, en su percepción cuáles son los pros y los contras, si se puede echar para atrás o no, si valdría la pena, etcétera, y un poco acerca de la Guardia Nacional. Maestro, bienvenido, por favor, haga una breve presentación de sí mismo, lo que usted quiera compartir con nosotros, e iniciamos. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. no, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mi nombre es Martín Ortiz, soy abogado litigante en materia penal y combino mis actividades de abogado litigante como profesor universitario. Imparto las materias de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Medios de Control Constitucional, que están materias muy ligadas con el tema de la reforma judicial, ¿sí? al ser un área de derecho constitucional. Y pues estoy agradecido que me permitan platicar con ustedes y con quienes lo siguen en este live. Y estoy a sus órdenes para comenzar a dialogar sobre estos dos temas importantísimos para la vida futura del país. La conformación de un nuevo poder judicial completamente y el tema de la Guardia Nacional, que tiene muchas aristas y muchos temas de qué hablar. De acuerdísimo, maestro, pues empecemos. Si me permite, voy a hacer dos anuncios. Primero que nada, si le parece bien, le voy a hablar de tú. Gracias. Y en segundo lugar, hago la aclaración, empezamos en completo y total desconocimiento, más allá de lo que la mayoría de la población sabemos, ¿no? O sea, hay una reforma, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero no la entiendo. Entonces, en ese tenor está la mayoría de la gente. Necesitamos comprenderla. Entonces, iniciemos. ¿Qué es la reforma? O sea, si alguien me preguntara, ¿esto es la reforma? ¿Cómo se la podría yo transmitir a esa persona? Sí, es un tema complicado cuando hablamos a población abierta que no tiene ningún tipo de formación en derecho constitucional o en derecho en general.
hemos detectado que incluso mucha gente no entiende realmente qué es el Poder Judicial. Lo confunden con el Ministerio Público o lo confunden con otras instituciones, Voy a hacer un esfuerzo de explicar una reforma tan compleja, porque es muy compleja. Incluso los que nos dedicamos a estudiar esos temas, nos percatamos de la complejidad de la norma constitucional que se ha aprobado y que creemos que ni siquiera muchos de los diputados o senadores o congresistas locales que la aprobaron llegan a entender realmente qué aprobar. Y para poder explicar, primero hay que entender un poco cómo funcionaba la Constitución, qué normas tenía la Constitución vigentes antes de estas nuevas normas que la han sustituido. Nuestro país tiene un órgano que es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta antes de la reforma publicada el 15 de septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se componía de 11 miembros. Y esa Suprema Corte de Justicia de la Nación se integraba de la siguiente manera. Para cada uno de sus integrantes, que duraban 15 años en su cargo, cada que uno de ellos terminaba su periodo, el presidente de la República le enviaba una terna al Senado de la República. Una terna es una propuesta con 3 nombres. Y los miembros del Senado de la República nombraban a un nuevo ministro, pero se necesitaba el voto de las 2/3 partes de los senadores. Es decir, se necesitaban 86 senadores. Eso obligaba a que el presidente proponía, el Senado designaba a los ministros, pero obligaba a los senadores de diferentes partidos a hacer consenso, a estar de acuerdo en algún buen perfil propuesto por el presidente de la República, porque ninguna mayoría simple por sí sola podía hacer la designación. Se necesitaba de la unión de 2 o más partidos para hacer las designaciones, y eso era muy sano. Había un acuerdo más general entre las fuerzas políticas para designar a un ministro de la Corte. Había normas de emergencia. Si el presidente proponía en 3 ocasiones una terna y el Senado no se ponía de acuerdo y no designaba a ningún ministro de la Corte, la facultad de designar pasaba directamente al presidente. Esto ocurrió muy poco. Yo solo recuerdo la última ocasión que ha ocurrido es cuando el presidente envió 3 ternas al Senado, ninguna se aprobó y pasó a él la facultad de designar directamente y designó a la ministra Lenia Batres, que está actualmente como ministra. Bueno, entonces era el procedimiento para nombrar a los 11 ministros que duraban 15 años en su encargo. Cada que uno terminaba, el presidente proponía una terna y el Senado designaba a quien sería el ministro entre esa propuesta del presidente a través de una mayoría calificada de 2/3 partes. ¿Qué funciones tiene esa Suprema Corte? Bueno, tiene unas funciones importantísimas, que es lo que ha generado todo este problema político constitucional. Desde 1994, con la reforma del presidente Ernesto Zedillo, a la Suprema Corte de Justicia se le dotó la facultad de poder anular leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, pero que fueran violatorias de la Constitución o de derechos humanos. Es decir, el Congreso de la Unión, los diputados y los senadores no tenían un poder ilimitado, porque vivimos en una democracia constitucional. Y si el Congreso de la Unión emitía una ley que violara a la Constitución o a los derechos humanos,
la Suprema Corte, a través de diferentes procedimientos jurídicos, podía anular esa ley. Es como si la Suprema Corte derogara esa ley contraria a la Constitución y la expulsara del orden jurídico nacional. Es lo que en la doctrina se conoce como facultades del legislador negativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, la Suprema Corte no hace las leyes, pero sí puede expulsar leyes contrarias a la Constitución. La Suprema Corte es, pues, el garante del orden constitucional. Esta facultad de las Cortes Constitucionales molesta mucho al poder político. Y en el caso concreto mexicano, hubo 2 episodios que molestaron en extremo al presidente de la República. El primero fue cuando el presidente de la República le ordenó, porque prácticamente así fue, yo uso ese término porque es creo que más refleja la realidad. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, le ordenó a los diputados y senadores de su partido y a los partidos aliados que aprobaran una reforma legal para que la Guardia Nacional pasara a ser parte del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto operativa como administrativamente. Bueno, se crea la Guardia Nacional y dice el presidente, hágase una ley que diga que esta nueva Guardia Nacional depende administrativa y operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál fue el problema? El problema es que la Constitución mexicana, en el artículo 21, al crear la Guardia Nacional, estableció expresa y específicamente que la Guardia Nacional sería una policía de carácter civil y no militar y que dependería, en consecuencia, de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, en la Constitución, al crear la Guardia Nacional, se estableció que este nuevo Fuerza de Seguridad Pública dependería de una Secretaría Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública, y que sería una organización de carácter civil. Bueno, así se aprobó la ley contraria a la Constitución. El asunto, a través de una acción de inconstitucionalidad, llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia no tuvo otro remedio más que declarar que esas leyes aprobadas de Guardia Nacional eran contrarias a la Constitución y anuló esas leyes, las expulsó del orden jurídico nacional. Esto generó un choque político constitucional muy fuerte entre la Corte y el presidente. ¿Quién tenía la razón desde el punto de vista constitucional? Sin duda alguna, la Suprema Corte de Justicia. El presidente sabía que le había ordenado a sus diputados y senadores que aprobaran una ley contraria a la Constitución, porque la Guardia Nacional no podía depender de la Secretaría de la Defensa Nacional ni ser parte de las Fuerzas Armadas. Tenía que ser una institución civil. Así lo decía, aún lo dice expresamente el artículo 21 de la Constitución. Y ahí empezó el infierno. El presidente se molestó. Después se dieron otros episodios donde la Corte volvió a anular leyes inconstitucionales, como aquella en donde se pretendía extender 2 años más la presidencia de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, siendo que la Constitución señala que el presidente de la Corte durará en su encargo un periodo y que no podrá extenderse ni podrá reelegirse. Cuando se hizo una ley que extendía el periodo del ministro Saldívar en aquel entonces, la Corte no tuvo más remedio que anular esa ley con efectos generales y expulsarla del ordenamiento jurídico mexicano, porque esa ley era inconstitucional. Y eso siguió, perdón el término coloquial, calentando la relación política entre el presidente y la Corte. Hasta que el presidente decide, algunos dicen que por venganza contra la Corte, yo tengo otra opinión, que no es por venganza, sino es por un
plan general de todos los gobiernos populistas en el mundo, el eliminar las funciones que tienen las cortes constitucionales de anular las leyes que hace el poder legislativo. Y el presidente entonces decidió enviar una iniciativa para cambiar todo el poder judicial, empezando por la Suprema Corte. Lo que se aprobó hace unos días y que entró en vigor, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre, ahora señala, la nueva Constitución que ya está vigente, señala que la Corte no se compondrá de 11 ministros, sino de 9. Y que esos 11 ministros serán electos directamente por el pueblo, como se elige un presidente municipal, un diputado, un senador, un gobernador o el presidente de la República. A través de un método muy complicado, así suena muy fácil decir que el pueblo lo va a elegir, pero si tenemos tiempo explicaré cuál es el procedimiento para que los candidatos lleguen a la boleta. Es complicadísima. Bueno. De hecho, maestro, perdón que lo interrumpa, sí, según como usted vea los tiempos, al contrario, nos encantaría que sí, por favor, nos explique cuál sería ese procedimiento. Entonces, nada más para que calcule usted sus tiempos, porque sí nos gustaría saber el cómo, que es una de las dudas más fuertes que tiene la gente, ¿no? Bueno, por favor, adelante. Gracias, coach. Mira, por lo pronto te estoy diciendo que ahora los 9 nuevos ministros de la Corte van a ser electos por el pueblo, pero no basta, no paró ahí la reforma. Además incluyó que todos los jueces del país, federales y de los estados, estamos hablando de alrededor de 6,000 jueces, todos sean electos a través del voto popular y directo. En este espacio me voy a concentrar para explicarles cómo se elegiría solo a los 9 ministros de la Corte, para que vean la complejidad del método, y después eso multiplíquenlo por 100 y verán la complejidad para elegir al resto de los jueces federales, que son alrededor de 1,600, y al resto de los jueces de las 32 entidades federativas. ¿Cómo se va a elegir a los nuevos 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, dice la reforma constitucional que a partir de que entró en vigor la reforma, que es el 16 de septiembre, el Senado va a lanzar una convocatoria pública, va a elaborar una convocatoria pública para que todos los abogados o abogadas del país que se sientan con méritos para ser ministros de la Suprema Corte se inscriban como aspirantes a ser candidatos. Y el Senado va a recibir las solicitudes, seguramente van a ser miles o docenas de miles de personas que se sientan, hombres y mujeres, abogados, con los méritos para llegar a ser cabezas del Poder Judicial de la Federación como ministros o ministras de la Suprema Corte. Los requisitos que deben de cumplir de acuerdo a la reforma las aspirantes son muy sencillos. Para el caso de ministros de la Corte ya no hay una edad mínima. Antes se tenía que tener 35 años de edad como mínimo. La eliminaron cuando es una función delicadísima y solo requiere de 5 años de experiencia. No se requiere una edad mínima y se requieren 5 años de experiencia, tener un título como abogado, gozar de buen prestigio y buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso, lo cual son requisitos normalmente establecidos para este tipo de cargos. Para inscribirse, los aspirantes y las aspirantes van a tener también que presentar 5 cartas de recomendación. Esto me parece muy infantil que esté en la Constitución. 5 cartas de recomendación de sus colegas o vecinos. Y también presentar un escrito de 3 cuartillas donde expliquen por qué quieren ser ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia. Entonces el Senado va a lanzar esta convocatoria y todos los que quieran participar en el proceso como aspirantes van a ir a inscribirse. Primer etapa. La convocatoria va a tener una fecha de cierre.
Una vez que esté cerrada la convocatoria, se hayan inscrito todos los que quisieron, se va a poner este inventario de nombres, por así decirlo, de los aspirantes que se inscribieron a disposición de los tres poderes de la Unión, del Poder Legislativo Federal, es decir, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Presidente de la República. Cada uno de estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, van a organizar un comité de evaluación por cada uno de los poderes, compuesto de 5 personas. El Poder Legislativo, el Senado de la República va a integrar su comité de evaluación, los diputados van a integrar su comité de evaluación, el Presidente de la República va a integrar su comité de evaluación y la Suprema Corte va a integrar su comité de evaluación. Y aquí va a haber una preselección. Entre todos los que se inscribieron, cada poder va a preseleccionar a abogados o abogadas para que pasen a una segunda etapa. Por cada uno de los cargos a elegir, se van a preseleccionar a 8 aspirantes. Y se van a elegir 9 ministros. Es decir, cada poder elegirá su número 9 por 8, que serán sus aspirantes preseleccionados. Pero ahí no termina, porque la Constitución dice que al final del proceso, cada poder solo puede proponer a 3 candidatos por cada uno de los cargos que se va a elegir. Entonces, si primero cada poder preseleccionó 8 candidatos para cada uno de los cargos, al final solo va a poder proponer 3 para cada uno de los cargos, es decir, 27 candidatos cada poder. ¿Y cómo van a hacer esa última selección? A través de una tómbola. De los preseleccionados por cada poder se van a meter todos los nombres a una tómbola y de ahí se van a sacar solo 3 nombres. Está complicado. Para explicarlo necesitaría un pizarrón y que la gente pudiera ir viendo el flujo del procedimiento con mayor claridad. Ok. Al final del proceso, cada uno de los 3 poderes va a proponer 27 candidatos para ministros o ministras. El Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, en este caso Claudia Sheinbaum, va a proponer a 27 candidatos y candidatas, su lista, la lista de la Presidenta. El Poder Legislativo va a proponer a 27 candidatos, igualmente. Y la Suprema Corte va a proponer a 27 candidatos. Va a haber 3 listas con 27 candidatos cada una. En cada lista se va a indicar quién propuso a esos candidatos, los que propuso la presidenta, los que propuso el Congreso de la Unión, los que propuso el Poder Legislativo. Va a estar diferenciadas las listas y eso es lo que va a estar en la boleta que va a aparecer o que va a estar impresa y que le van a dar a los ciudadanos y ciudadanas que decidan ir a elegir a los ministros de la Corte en junio del año 2025. Entre paréntesis, en febrero del 2025 tienen que estar los candidatos ya determinados por cada poder. Y en junio del año que entra, la gente va a ir a votar para elegir a los nuevos 9 ministros de la Corte. ¿Qué le van a dar a las personas? Para esta elección en concreto, les van a dar una boleta con 3 listas de 27 candidatos. Esos candidatos van a tener, coach, prácticamente como viene la reforma redactada, bueno, ya no es reforma, la nueva Constitución ya redactada, no van a tener prácticamente oportunidad de hacer campaña. No van a poder contratar ningún tipo de medio masivo de comunicación, ni periódico, ni radio, ni televisión. Solo van a poder participar en foros
que organice el INE a través de los tiempos oficiales que disponga el INE. Y ahí van a aparecer esporádicamente los 81 candidatos, recordemos, 3 listas de 27 cada uno. Ahí van a aparecer los 81 candidatos en algún instante a decir algunas palabras en esos foros, o se les permitirá a universidades que los inviten a tener foros para que expongan sus ideas. Estos 81 candidatos van a ser abogados y abogadas. La mayoría de ellos seguramente nunca habrán hecho vida pública. La gente no vamos a saber quiénes son. Si no sabemos quién es nuestro candidato a diputado federal o local o a senador, mucho menos vamos a saber quiénes son estos 81 individuos. ¿Cómo va a elegir entonces la gente? Y esto es lo que preocupa. La gente va a elegir, le van a pedir que elija a 9 candidatos, 5 mujeres y 4 hombres, de entre los 81 nombres que le van a dar en 3 listas. Y la gente muy probablemente va a elegir dependiendo de quién propuso a los candidatos. Si la mayoría de los electores, como es el caso, están identificados con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo más seguro es que sus 9 candidatos que tienen que elegir los van a sacar de la lista que presentó la presidenta de la República, de la lista de los candidatos del Ejecutivo Federal. Y ahí es donde viene el problema. Porque entonces el Poder Ejecutivo en una sola elección y de un solo bocado se va a devorar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de un solo bocado vamos a tener como resultado de esta elección una Suprema Corte de Justicia de la Nación de puros candidatos propuestos por la presidenta de la República. Y por eso se habla que es un atentado contra la división de poderes este procedimiento. Ya sabemos que el Poder Legislativo está entregado a la presidenta de la República. El Poder Legislativo tiende a entregarse, a ponerse a los pies del presidente. Teníamos todavía como contrapeso constitucional al enorme poder del presidente, teníamos todavía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podía anular leyes inconstitucionales. Pero ahora, de un solo zarpazo, se van a quedar con los 9 ministros y ya difícilmente volveremos a ver en el futuro que la Suprema Corte de Justicia anule una ley hecha por el Congreso de la Unión que viole derechos humanos o que sea inconstitucional. Habremos de perder ese contrapeso que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque va a quedar anulada políticamente y va a entrar a la panza del Poder Ejecutivo. ¿Qué problemas puede tener esto? ¿Por qué debemos preocuparnos de esto? Bueno, porque vamos a tener un presidente de la República omnipotente, todopoderoso. Va a tener a sus órdenes al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Va a poder aprobar cualquier ley, la presidenta. En muchas décadas no habíamos estado frente a un poder ejecutivo con ese poder ilimitado. Va a poder presentar cualquier iniciativa y cualquier ley y va a ser aprobada por su Congreso. Y ya no habrá un poder judicial que revise la constitucionalidad de esa ley. Podrán hacer cualquier ley que viole cualquier derecho humano, porque ya no habrá quien anule esa ley. Una ley que viole derechos de propiedad, de asociación, de libertad de expresión, de prensa, de reunión, de libre tránsito. Menciona cualquier derecho humano, civil o político está en riesgo cuando tienes un sistema de legislador único y omnipotente, como habrá de ser la próxima presidenta de la República. Ya solo nos podemos atener a su automoderación, a su autocontención.
porque ya no habrá controles institucionales al presidente de la República. Por eso se habla de una autocracia. Vamos hacia una autocracia, es decir, un poder sin límites. Y vamos a pasar de un Estado constitucional a un Estado legislativo, donde el Congreso va a poder hacer cualquier ley que le plazca sin que haya un poder judicial que revise esas leyes y en caso de ser inconstitucionales, las anule. Ese es en el panorama en el que nos encontramos hoy en día. Por eso, con razón, se habla de que está en riesgo uno de los elementos básicos de una democracia, que es el principio de separación de poderes. Y la reforma está dirigida a esto que estoy describiendo. La reforma no es cierto que va a moralizar a los jueces, no es cierto que va a ser la justicia más eficaz y más eficiente, que les van a bajar el sueldo, que se los bajen, eso a nadie nos importa, que se los bajen. Lo que sí nos importaba es que hubiera un poder judicial independiente, que pudiera revisar la constitucionalidad de las leyes. Estas funciones de una corte que pueda anular leyes se desarrollaron durante el siglo XIX. Voy a hacer un poco de historia, coach. Me voy a remontar, voy a dar un paso largo hacia atrás y me voy a remontar a Francia. Sí, por favor, adelante. En la Revolución Francesa. Los franceses hacen una revolución liberal, pero muy violenta. Toman a su rey, Luis XVI, y a su esposa María Antonieta, los llevan a la plaza de lo que es la Plaza de la Concordia del día de hoy, y ahí los ponen en la guillotina y los ejecutan, guillotinan a los reyes. Y dicen que el poder no se crea ni se destruye, sino que es como la energía, solo se redistribuye. Todo ese poder que tenían los reyes, ¿a manos de quién pasó? Todo ese poder absoluto de los reyes franceses de la premodernidad pasó a manos del poder legislativo, del Congreso. Y teníamos entonces un poder legislativo que podía ser tan tirano como el rey al que le habían cortado la cabeza, porque ese poder legislativo era omnipotente, no tenía límites, era un poder ilimitado, el que tenía la Asamblea de Representantes que surge de la Revolución Francesa. Esto preocupó. Y hubo intelectuales y juristas que dijeron, no, pasamos de un estado de absolutismo monárquico al absolutismo de los diputados, donde tienen un poder ilimitado. Y también con este nuevo sistema están en peligro las libertades. Entonces dijeron, vamos a crear una constitución y vamos a pasar de un estado legislativo a un estado constitucional. Y las leyes que hagan los diputados no podrán ser contrarias a la Constitución. Y así pasamos de un poder legislativo ilimitado a un poder legislativo que, aunque represente al pueblo, tiene límites en los principios y valores que están en la Constitución. Y se crea así el Estado constitucional para ponerle límites al poder de los legisladores, que normalmente pueden caer en manos de un demagogo que los arrastre a hacer leyes monstruosas. Entonces así se crea el Estado constitucional. Con el paso de las décadas y de los tiempos, se crean además una Corte Constitucional que sea el órgano del Estado que puede hacer prevalecer la Constitución y que pueda anular las leyes que hagan el Poder Legislativo cuando viole derechos humanos o sea contraria a la Constitución. Bueno, en todo el mundo, coach, están llegando al poder movimientos nacional populistas que son contrarias a los principios del Estado liberal. Son contrarios a la división de poderes, a la prevalencia de los derechos humanos y a la supremacía constitucional. Estos movimientos nacional populistas, como el que tenemos en México y se está instalando en México, son contrarios al principio de división de poderes. Víctor Orbán sometió a la Corte en Hungría con reformas constitucionales hasta someterla políticamente a su poder a través del partido Fidesz.
En Polonia, a través de un partido nacional populista, el partido Ley y Justicia, sometió al Poder Judicial, creando un tribunal de disciplina judicial que puede castigar a los jueces que se salgan del redil del poder. El mismo tribunal de disciplina que se creó ahora en México con la reforma constitucional en materia judicial. En Israel, antes de que arrancara la terrible guerra que estamos viendo, Netanyahu, que es un líder nacional populista, antes de que le estallara la guerra, estaba en el proceso de someter al Poder Judicial y a la Suprema Corte israelita, creando una ley que le permitía al Congreso anular las sentencias que emitía la Corte Suprema cuando anulaba una ley hecha por el Congreso. Ya, entonces, lo que hizo Netanyahu es crear una ley donde le daba facultades a los legisladores por mayoría simple de anular las sentencias de la Suprema Corte. Es decir, estaba en el mismo proceso de someter políticamente a la Corte Constitucional, a la esfera política del presidente o del primer ministro en el caso de Israel. Es una constante de todos los sistemas nacional populistas atentar, someter a la división de poderes a la esfera política del presidente de la República. Recordemos, los regímenes nacional populistas son adversarios a los derechos humanos, a la división de poderes, a la supremacía constitucional y a los órganos constitucionales autónomos. Es un modelo de gobierno. Así como llegó en la década de los 70 en todo el mundo el neoliberalismo, hoy está siendo desplazado por su gemelo enemigo, que es el nacionalpopulismo, un extremo o antítesis del neoliberalismo. Este movimiento nacional populista además es antiglobalizador y soberanista. Y desde el punto de vista de ellos, la soberanía del pueblo debe ser ilimitada. Y consideran que una corte que anule las leyes hechas por el poder legislativo es un fraude a la democracia. Porque desde el punto de vista de los regímenes nacional populistas, la soberanía del pueblo debe ser ilimitada. Cuando la historia nos ha enseñado casi como una ley de la física, que cuando alguien, una o varias personas tengan, aunque representen al mismísimo pueblo, tengan un poder ilimitado, terminarán abusando de dicho poder. Y todas las libertades humanas están en peligro cuando en un país, en un estado, alguien tiene un poder ilimitado y sin controles. Entonces, este modelo de someter a las cortes constitucionales o neutralizar las cortes constitucionales, como lo que está pasando en México, es un modelo todos los regímenes nacional populistas. No obedece a una venganza personal ni a un capricho personal del presidente López Obrador. López Obrador está alineado al modelo nacional populista que tiene su cuartel general ideológico o su modelo en el neozarismo ruso, liderado por Putin. Ahí está el epicentro del modelo de la forma de gobierno nacional populista que se está expandiendo por todas partes. Son movimientos iliberales o antiliberales en el sentido de que tratan de desmantelar todas las instituciones y principios que se construyeron en el mundo a partir de las revoluciones liberales del siglo XVIII, de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, cuyas instituciones y principios se universalizaron en el mundo occidental, al menos. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Es un asunto mucho más complejo de lo que aparentemente lo es complejo desde el punto de vista técnico y lo es desde el punto de vista de fondo, ideológico y político. Ahora bien, acabo de dar un panorama cómo se van a elegir a los 9 ministros de la Corte en junio del año que entra, pero también el año que entra se van a elegir 800 ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito. La mitad de todos los jueces federales se van a elegir en la misma elección de junio del año que entra. Y ahí las complejidades técnicas se multiplican. Otra vez, el Senado va a hacer una convocatoria. El Senado va a hacer una convocatoria para todos los abogados y abogadas que quieran inscribirse para ser magistrados de circuito o jueces de distrito, se inscriban ante el Senado.
Ese universo de personas va a ser puesto a disposición de los tres poderes. Los tres poderes, cada uno con su comité de evaluación, va a preseleccionar 8 candidatos por cada puesto a elegir. Es decir, si se van a elegir 800 jueces federales y magistrados, el Poder Judicial va a preseleccionar, la Suprema Corte va a preseleccionar 8,000 aspirantes. El Poder Legislativo va a preseleccionar 8,000 aspirantes y el presidente o la presidenta va a preseleccionar 8,000 aspirantes. Pero al final solo pueden proponer, para que pasen a las boletas, a 2 aspirantes por cada cargo. Se van a elegir 800, 2 aspirantes por cada cargo son 1,600. Entonces las listas de cada poder, que son de 8,000 aspirantes, tienen que reducirse a 1,600 aspirantes por cada lista de cada uno de los poderes. ¿Cómo van a hacer esa reducción de 8,000 a 1,600? Con la famosa tómbola. Cada poder va a meter sus 8,000 aspirantes en una tómbola, de ahí solo va a sacar 1,600. Y esos 1,600 por cada poder son los que van a ir a las boletas para que los ciudadanos los elijan. Y nuevamente, pues la gente no los va a conocer, coach. No va a saber, no va a tener idea quiénes son. Y va a elegir dependiendo de quién propuso. Y si estás tú emocional, afectiva, ideológicamente identificado con la presidenta, pues solo vas a elegir magistrados y jueces de entre la lista que propuso la presidenta de la República. Y nuevamente aquí está el efecto político. Vamos a tener un poder judicial pues seleccionado exclusivamente por uno de los poderes, con lo que nuevamente se pone en riesgo o se neutraliza el principio de división de poderes. Esos son partes de los problemas. Estamos viviendo épocas complicadas, principios constitucionales, políticos, ideológicos que creíamos muy sólidos, como la división de poderes, como los derechos humanos, con lo que nace la modernidad política, hoy están en riesgo. Porque los movimientos nacionalpopulistas son movimientos premodernos, buscan llevarnos a la premodernidad política. Y recordemos que la era moderna de la política, que tiene 3 siglos, empieza en el siglo XVIII, empieza con el establecimiento de la separación de poderes y con el reconocimiento de los derechos políticos y ciudadanos del ser humano. Y son esas 2 cosas las que hoy están poniéndose en cuestión, en nombre de un nacionalismo o de una democracia radical, donde el pueblo ejerza su soberanía sin límites. Algo que yo creo que es tan peligroso como tener un soberano absoluto. Pues así está la cosa, coach. No sé si tenga... Lo que tengo que hacer es volver a escuchar todo esto y hacer el flujo como mencionabas Hay que al hacer principio. un flujograma. Yo a mis alumnos les pido que hagan un flujograma del artículo 96 constitucional. Si alguien nos está de tus escuchas interesado en hacerlo, métase por favor a la página de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Y en esa página oficial baje la Constitución. Ahí va a encontrar ya una Constitución actualizada con la reforma que se publicó el 15 de septiembre pasado. Y estudie el artículo 96, específicamente el artículo 96. Ahí está todo el procedimiento redactado de la forma de elegir a ministros y jueces federales. No solamente se va a elegir a los magistrados y jueces federales, también a los magistrados electorales, y también a través del pueblo se va a elegir al famoso Comité de Disciplina Judicial, un nuevo órgano soberano que se crea a través de esta reforma a la Constitución, compuesto de 5 magistrados electos también por el pueblo, que van a poder castigar y separar del cargo a todos los magistrados o jueces federales que actúen en contra de la adecuada administración de justicia, sea eso lo que quiera significar. Entonces, yo he platicado con jueces y magistrados y dicen que este nuevo tribunal de inquisición, el tribunal de disciplina, como el que hicieron para el Partido Populista en Polonia, pues lo que es una pistola sobre la 100
de los magistrados y jueces federales. Y cuando un juez o un magistrado dicte una sentencia de amparo que molesta o incomoda al poder, como ya hemos visto cómo el presidente López Obrador arremete contra los jueces de distrito que se han atrevido a otorgar suspensiones o a emitir sentencias contrarias a sus intereses políticos, cómo arremete contra ellos, pues ahora van a tener este tribunal de disciplina judicial para disciplinarlos, que puede suspenderlos o correrlos del Poder Judicial, incluso darle vista al Ministerio Público si consideran que con sus sentencias cometieron algún delito. Entonces, la gente que quiera profundizar y ya ir al texto directo, no me crea, léalo y haga los números, vaya al texto directo de el artículo 96 constitucional y ahí verá el complicado método que se acaba de aprobar para la selección del Poder Judicial. Pero no solo del Poder Judicial Federal, el de todos los estados. Esta es una reforma antifederalista. Mira, se dice, es que en Estados Unidos también el pueblo elige a sus jueces. Y sí, quienes hemos ido alguna vez a McAllen o a El Paso, hemos visto ahí en algunos pósters de candidatos que quieren ser jueces locales de Texas o de un condado. Lo que no nos dicen es que en Estados Unidos ni los ministros de la Corte ni ningún juez federal, magistrados de circuito o jueces de distrito federal, en Estados Unidos son electos por el pueblo. Todos son propuestos por el presidente y designados por el Senado de la República. Y en los estados, la Constitución le da a cada estado, a cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, la facultad de decidir, estado por estado, cómo quieren elegir a sus jueces. Si quieren un método de elección popular o quieren otro sistema. Entonces, si lo que se trataba o si lo que se pretendía era reproducir el sistema americano, pues lo que hubiéramos hecho es los jueces federales no se eligen popularmente, sino a través de otro sistema, y que cada estado decida si quiere que sus jueces locales sean electos a través del voto directo y popular, pero dejárselo a la libertad, a la autonomía de cada uno de los congresos locales, a que decidiera tomar esa decisión. En este caso no, se le impone a cada una de las 32 entidades federativas desde la Constitución la forma en elegir a sus jueces locales. Es por eso también, desde mi punto de vista, una reforma antifederalista, que le impone un modelo a las 31 estados y a la Ciudad de México de cómo deben elegir a sus jueces. Y pues hay que ponernos a estudiar cómo está esta reforma. Les recomiendo que estudien el artículo 96, donde se reformaron varios artículos, pero en el 96 específicamente está el método. Ahora, Martín, corrígeme si me equivoco. ¿Esta elección se va a estar llevando a cabo cada 3 años? Va a haber, por lo pronto, 2 elecciones extraordinarias. Bueno, una extraordinaria en junio del año que entra para elegir a los 9 ministros de la Corte, a los integrantes a los magistrados electorales de las salas regionales y a los 2 faltantes del Pleno del Tribunal Electoral, y para elegir a los 5 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina y la mitad de los magistrados y jueces federales. Son 1,600 aproximadamente para elegir a 800. El año que entra va a haber esa elección extraordinaria en junio para elegir todos estos cargos, ¿sí? Alrededor de 900 cargos. Bueno, un poco menos de 900 cargos. Entre 800 y 850 cargos. En el 2027, fíjate qué grave, en la elección ordinaria en la que vas a ir a elegir diputados federales, ayuntamientos, diputados, ahí se va a elegir a la otra mitad de los jueces federales y magistrados federales, junto con la elección ordinaria. Entonces, si hoy haces una fila de 40 minutos para votar, ahora vas a hacer una fila de no sé cuánto tiempo, porque a la gente le va a tomar mucho tiempo analizar las boletas para elegir jueces. Vas a tener que anotar nombre o número del juez. Ahora no vas a cruzar, vas a anotar.
Entonces puede hacer lentísimo el flujo. Entonces, en el 27 se va a elegir la otra mitad. Y luego ya posteriormente se van a elegir solo los cargos que terminen su periodo. Los cargos que terminen su periodo. Los magistrados, los ministros de la Corte se van a elegir para un periodo de 12 años. No se van a elegir todos de un jalón, sino van a ir venciendo en diferentes paquetes, pues. No todos van a vencer en el mismo plazo de 12 años, sino la Constitución establece que van a ir venciéndose escalonados. Conforme vayan venciéndose su plazo de su cargo, se van a ir eligiendo en las elecciones ordinarias, junto con las que se elige presidente, diputados, senadores, etc. Y cuando los jueces federales van a durar en su encargo, perdón si el dato se me va, 9 años. Cuando vayan terminando los periodos se van a ir eligiendo. Entonces, ahorita viene lo más fuerte, porque es una renovación de tajo total en 2 elecciones. Y después ya será conforme vayan terminando su encargo, el periodo de su encargo, como se irán renovando esos cargos. Ya cuando esto se normalice, si es que alguna vez se normaliza, si es que no viene una contrarreforma, no lo sabemos, ¿verdad? O sea, por lo pronto esta primer votación nos va a dejar jueces para los próximos 9 años, porque yo tenía entendido que iba a ser cada 3 años la votación. No va a ser para los próximos 9 años porque hay unos transitorios que establecen que estos jueces que elijamos por primera ocasión, aunque su encargo debería ser 9 años, van a durar menos para poder en el futuro elegir a los jueces de forma escalonada. ¿Sí? Ya les recomiendo leer los artículos transitorios de la reforma constitucional. Métanse, busquen les digo, en la Cámara de Diputados, bajen una Constitución actualizada y vean los transitorios de la reforma, que ahí vienen hasta el final, y ahí nos dirá cómo se van a ir escalonando las elecciones. Y después va a ser cada 3 años, es correcto, ¿sí? Después va a ser cada 3 años, pero ahorita viene una elección extraordinaria con un número increíble de cargos a elegir, cerca de 850. Es la que viene en junio del año que entra. O sea, de forma ordinaria no se van a elegir todos los jueces juntos, sino sí de forma escalonada, y las elecciones serán cada 3 años, porque van a ser las elecciones de los jueces junto con las elecciones ordinarias, que son cada 3 años. Entiendo, y lo menciono por lo que estabas comentando de los riesgos que pueden presentarse, descontando que en 3 años se pueden hacer muchas cosas. Pero esto le daría la oportunidad a la gente de que si algo está mal, algo no está funcionando, pues dentro de 3 años no voto por los que haya puesto la candidata, ¿no? Pues pudiera ser, si hay un desapego, hay un desafecto político al partido gobernante o a su presidenta, pudiera ser que la gente decida escoger de otra lista, ¿verdad? De la propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo. Ahora, déjame decirte algo. ¿Dónde existe este sistema? En Bolivia. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Bueno, lo que ha pasado es que hay un gran desaire de la ciudadanía por la elección directa de los jueces. En Bolivia es obligatorio votar. La Constitución señala que es una obligación votar y tiene una sanción si no acudes a votar. Y la sanción es que te suspenden tu documento de identificación personal. Es decir, como si en México, si no fueras a votar, te suspenden tu credencial para votar con fotografía. El INE, sí. Y es una sanción fuertísima, porque en todos lados te piden tu INE para identificarte en un banco o para cualquier trámite. Para mí es un violatorio de un derecho humano, el derecho a la identidad, ¿sí? Pero bueno, así está en Bolivia. Entonces la gente tiene que ir a votar forzosamente para evitar la sanción. ¿Y qué hace cuando va a votar por jueces? Anula el voto. He escuchado datos de que solo el 10% de los electores elige jueces o magistrados o ministros. El 90% anula su voto.
O sea, no hay ese supuesto interés que nos han vendido, al menos en el caso boliviano, de la gente por ir a elegir a personas que no conoce y que desconoce sus funciones. Es un tema muy especializado. Tal vez mucho de la gente que nos está escuchando no sepa qué hace un magistrado de un tribunal colegiado de circuito o un magistrado de un pleno regional, o cuáles son las funciones de un juez de distrito. Bueno, pues esos son los que le están pidiendo que elijan y desconocemos qué funciones hacen. Y la gente confunde estos jueces federales con las funciones que tienen los jueces del fuero común, los jueces locales que te llevan un divorcio, un asunto de alimentos o de patria potestad o de un delito del fuero común, los confunde. Los jueces federales cumplen funciones muy distintas. Luego hay jueces muy especializados. ¿Cómo va a elegir la gente un juez de concursos mercantiles? ¿Con qué criterio vamos a escoger los ciudadanos cuál es el mejor perfil para que un mexicano o mexicana abogado lleve un asunto de quiebras o de concursos mercantiles? Son temas muy especializados que la mayoría de las personas no conocemos. ¿Cómo va a elegir una gente un juez para que lleve asuntos de concurso mercantil? O de problemas de competencia económica, donde hay jueces especializados de competencia económica para combatir prácticas monopólicas, etc. Materias especialísimas. ¿Con qué criterio vamos, entre esas listas de decenas y cientos de personas, con qué criterio vamos a saber cuál es el abogado o la abogada apta para hacerlo? ¿Cómo ocurre actualmente? A través de la carrera judicial. Ya vimos que los ministros de la Corte antes se elegían, el presidente proponía y el Senado designaba. Ahora van a ser electos por el pueblo. ¿Qué pasaba con los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y con los jueces de distrito? Bueno, esos llegaban a través de la carrera judicial y por eso están muy enojados los trabajadores del Poder Judicial. Había, así como la carrera magisterial, ya no hay una carrera judicial. Entraban los abogados o las abogadas muy jovencitos al cargo más bajo del Poder Judicial Federal, que es el de oficiales. A través de cursos de capacitación y de exámenes de oposición, podían pasar al siguiente nivel. Pasaban de oficiales a actuarios, que son los que llevan las notificaciones de los juzgados. A través de exámenes y capacitación, pasaban de actuarios al tercer nivel. A través de concursos y de un esfuerzo, pasaban a secretarios de juzgado. Secretarios de proyectos, los que hacían los proyectos de sentencias, o secretarios de acuerdos, los que le ayudan al juez a tramitar todo un juicio, ¿sí? Y después, a través de concursos, de cursos, de competencia interna, se presentaban exámenes y esos secretarios podían pasar a ser jueces de distrito o magistrados de tribunal colegiado de circuito. Había una carrera y dependía de su mérito, de su esfuerzo. Llegar de actuario o llegar de oficial a llegar a juez les tomaba entre 10 o 15 años. Pero muchos era su proyecto de vida. Ahora les dicen, eso se acabó. Ahora, lo más que vas a poder llegar es a secretario, porque ya para poder ser juez o magistrado necesitas ir a una campaña. Necesitas tener relaciones políticas para que un diputado o un senador te meta en una lista y pueda aparecer tu nombre en una boleta. Eso tiene muy enojado a los trabajadores, sobre todo a los abogados y abogadas jóvenes que habían entrado al Poder Judicial no con la idea de ser toda su vida actuarios o secretarios de juzgado. Aspiraban a ser jueces, aspiraban a ser magistrados. Ya les quitaron esa posibilidad, ya no va a ser una carrera judicial. Ahora, a partir del cargo de secretario se vuelve un asunto político y pues ponte a buscar relaciones y a comprometerte a independencia, para ver si un partido político, un diputado, un senador influyente te mete a una boleta para que pueda ser electo. Y los jueces y magistrados que están ahí, que les tomó una vida, 10, 15 años llegar a eso, y les están diciendo, te vas de aquí, tú eres corrupto, tú eres ineficiente, y te vas de aquí para que venga
el pueblo a purificar los nuevos cargos del Poder Judicial a través de la elección. Mira, platicaba un amigo mío, platicaba con un juez de oralidad mercantil. Me comenta que es un abogado brillante este juez. Y le comentó el juez de oralidad mercantil, juicios orales en materia mercantil. Le dice, yo hubiera podido ser abogado. Hubiera podido tener un despacho propio o incorporarme a un despacho y tal vez hubiera ganado más dinero que como juez. Pero desde joven, desde muy joven, yo escogí como vocación el ser juez. Y empecé desde abajo, desde oficial, y llegué a ser juez de oralidad mercantil. Y es mi vida, y es mi vocación, y fue mi proyecto de vida. Y ahora no sé qué va a hacer con mi proyecto de vida y con mi vocación. Porque por la orden del presidente tengo que dejar mi cargo para que venga no sé quién a ocuparlo. Así hay cientos de casos de mexicanos y mexicanas que hicieron de la carrera en el Poder Judicial su vida, su proyecto, su vocación, y que son buenos abogados o abogadas, que son probos, que son trabajadores, que son entregados. Pero se creó una narrativa perversa, que todos los jueces eran corruptos, que todos los jueces eran ineptos y que para purificar eso había que prenderle fuego. Una hoguera purificadora es lo que van a hacer con esta supuesta elección. Y lo que van a hacer es destruir un poder que era tal vez el más profesional de los poderes. Porque tú sabes que el poder legislativo no es profesional, llega gente, no sé si carismática o con qué relaciones, pero no es un poder de gente profesional. Encuentras diputados o senadores que no tienen la mayor idea de la actividad legislativa. El Poder Ejecutivo es un poco más profesional, sobre todo en sus niveles altos, o al menos antes se seleccionaba de entre lo mejor, ¿sí? Pero el Poder Judicial era el más profesional, porque era el que requería mayor formación y el que tomaba más tiempo ir ascendiendo. Pues le vamos a prender fuego, en aras, teóricamente, de su purificación. Yo opino que el verdadero objetivo es que ese Poder Judicial quede bajo el control del Poder Ejecutivo, del presidente o de la presidenta en este caso. Siguiendo el modelo antiliberal nacional populista, que busca someter y concentrar todos los poderes en la figura del líder del Estado, que actúa como representante único del pueblo. El modelo nacional populista funciona con esa lógica. No necesitas división de poderes porque hay un sistema de representación única. El pueblo es realmente representado por una sola persona, la cabeza del Estado, que tiene que tener sometido y bajo su control al resto de los poderes y de las instituciones estatales. ¿De qué otro tema podemos comentar, coach? ¿De la Guardia Nacional quieres profundizar un poco? Pues podemos hablar, es un tema también muy complicado. Sabemos que se aprobó una reforma constitucional hace unos años, creando lo que se conoce como la Guardia Nacional. Se estableció en el artículo 21 constitucional, la aprobaron casi todos los partidos, una reforma de consenso. Se iba a desaparecer a la Policía Federal y iba a ponerse en su lugar una nueva institución policial conocida como Guardia Nacional. Y quedó en el artículo 21 que iba a ser una organización de carácter civil y que dependería de la Secretaría Civil de Seguridad Pública. Se integró principalmente con militares, la Guardia Nacional. Se conservaron a algunos pocos policías de la Policía Federal anterior, pero la mayoría de los cargos operativos y directivos son militares, ¿sí? Se tomó del ejército, se les cambió de uniforme, le quitaron el verde, les pusieron el gris y ya no eran del ejército, eran de la Guardia Nacional.
el presidente quiso llevar esta Guardia Nacional a que dependiera de la Secretaría de la Defensa, pero como eso estaba en contra de la Constitución, él dijo, pues ahí va el plan C, voy a ganar la mayoría de las 2/3 partes para cambiar la Constitución y entonces sí voy a llevar a mi Guardia Nacional a que dependa del Ejército. Y ya está en ese proceso, ya se aprobó en la Cámara de Diputados. A ver, ¿qué pasó? El presidente creó una Fuerza Armada nueva entre comillas, porque son exmilitares, que les cambiaron el uniforme. La Guardia Nacional tiene alrededor de 100,000 elementos. Es un monstruo. Alrededor de 100,000 elementos muy bien armados. Y el presidente, y aquí tal vez yo le conceda razón, tiene miedo de que este nuevo ejército sea cooptado o corrompido por el crimen organizado. Y hace un cálculo. ¿Dónde puedo blindar mejor este nuevo Fuerza Armada que creé en mi sexenio? Lo puedo blindar mejor del crimen organizado, haciendo que este ejército dependa de mandos civiles, o lo puedo proteger y blindar más adentro del ejército, que esté sujeto a la disciplina militar. Y él calcula, el presidente, que puede proteger más de la corrupción exterior a la Guardia Nacional, haciéndola que dependa de la disciplina militar del ejército. Y que así se corromperá menos que si depende de mandos civiles que tienen menos protección y son más propensos a posiblemente corromperse. Entonces esa es la lógica. Pudiera haber algo de razón en lo que dice el presidente. Esta Guardia Militar blindada perteneciendo al ejército. ¿Qué problemas veo? Se está creando un animal de dos cabezas con la reforma de la Guardia Nacional. La reforma constitucional, aquí la tengo, en materia de Guardia Nacional, señala que la Federación cuenta con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional, y su función es ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Es decir, una de las funciones principales de la Guardia Nacional es ejecutar, llevar a cabo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Ok. ¿Y quién va a hacer esa Estrategia Nacional de Seguridad Pública? La propia Constitución señala que la Estrategia Nacional en la materia la elaborará la Secretaría de Seguridad Pública, la que va a estar a cargo de Harfuch, de Omar García Harfuch. Es una secretaría civil. Esa va a ser la Estrategia de Seguridad Pública, y quien la va a ejecutar o llevar a cabo es la Guardia Nacional. Entonces tenemos una secretaría que hace la estrategia y tenemos una fuerza policial militar, de origen militar, que ejecuta la estrategia. Pero esta fuerza militar no depende de la secretaría que hace la estrategia, depende de otra secretaría, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí yo ya veo problemas complicados. Estamos creando un animal de dos cabezas. Uno que dice qué hacer y otro el que lo hace. Pero ese que lo hace depende operativa y administrativamente de un jefe distinto al que hace la estrategia. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién se va a echar la culpa a quién? La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa diciendo que la estrategia diseñada por la Secretaría de Seguridad Pública no era la idónea, o la Secretaría de Seguridad Pública señalando que su estrategia era la idónea, pero está siendo mal aplicada por la Secretaría de la Defensa y por la Guardia Nacional. Eso nos puede llevar a vacíos y a confrontaciones entre las instituciones de seguridad pública. Ese es uno de los problemas que alcanzo a prever con esta reforma. Este animal de dos cabezas que va a tener que convivir la Secretaría de la Defensa con la Secretaría de Seguridad Pública y en medio la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional también se le van a dar otras facultades, investigar delitos. Se dice que bajo el mando del Ministerio Público. Esperemos que así sea y que no estemos creando otra fiscalía
materialmente en los hechos a través de la Guardia Nacional, que va a tener capacidades de investigación de los delitos. Para que se llevara a cabo de forma adecuada esa práctica y no estemos creando una segunda Fiscalía General de la República, esa investigación de los delitos que lleve la Guardia Nacional sí deberá estar conducida y bajo la supervisión y control del Ministerio Público. Si no, vamos a tener una segunda Fiscalía investigando delitos. Esperemos que funcione adecuadamente, Hay quienes opinan que sí se necesita que las policías, no solo la Guardia Nacional, entren al tema de la investigación y no solo de la prevención de los delitos, pero que esa investigación sí esté controlada jurídica y operativamente por el Ministerio Público. Entonces vamos a ver si le funciona al nuevo régimen esta nueva Fuerza Armada de origen militar, sujeta a los tribunales militares, va a tener fuero militar la Guardia Nacional, los elementos de la Guardia Nacional, cuya función es ejecutar la estrategia de seguridad hecha por una Secretaría Civil. Vamos a ver qué frutos o qué problemas genera este nuevo arreglo constitucional de esta Fuerza Armada permanente conocida como Guardia Nacional. Se dice que va a tener una formación policial la Guardia Nacional, y eso es muy importante porque actualmente tiene una formación militar. Y eso genera muchos problemas en las calles, coach. Fíjate, el militar está entrenado para obedecer órdenes. Entonces tenemos varios casos de un retén de militares o de la Guardia Nacional que está parando a los automovilistas en una función de control preventivo de seguridad pública. Y se han presentado casos que todos conocemos donde el conductor, por cualquier motivo, en vez de pararse, elude el retén y continúa su marcha. En esos momentos, la respuesta del militar es disparar. Y privan de la vida al conductor, sin saber si realmente era delincuente o no era delincuente, o si eran jóvenes estudiantes que se asustaron porque traían unas copas y los pararon los soldados o la Guardia Nacional y decidieron eludir el retén. Y en ese momento, la reacción de un soldado, dada su formación, que tenía la instrucción de parar los vehículos, es disparar. Y hace unas semanas ocurrió otra vez con unos jóvenes que murieron con disparos de arma de alto poder, que entraron por el medallón posterior de su vehículo y quedaron muertos porque no se pararon en un retén. Un policía no actúa así. Un elemento con formación policial no actúa así. Él sabe que está cometiendo un crimen porque no hay legítima defensa, está disparando por la espalda y que no va a tener forma de justificar su actuación. Pero un militar no. Un militar actúa bajo la premisa del cumplimiento de instrucciones y no está pensando en las consecuencias jurídicas, ¿sí?, de su actuar. Entonces, hoy en día tenemos esos soldados vestidos de Guardia Nacional que todavía no tienen formación policial, que tienen formación militar y disciplina militar y conductas y reflejos militares. Y eso da miedo, ¿sí? Esperemos que realmente empiece a cambiar esa cultura interior de la Guardia Nacional y pase de ser una cultura militar a una formación, como dice la Constitución, policial, y una cultura de policías y no de soldados, matando, cumpliendo órdenes a como dé lugar. Y bueno, este es el tema de la Guardia Nacional. Ahora tenemos este animal de dos cabezas, la Guardia Nacional militar y una Secretaría de Seguridad Pública que le va a decir qué hacer. Esperemos que funcione. Lo más grave sería que la Guardia Nacional dependa de civiles o dependa de militares, no de resultados. Que es al parecer lo que hoy estamos viendo en casos como el de Sinaloa.
Lo más grave sería que resulte baladí esta discusión, porque lo que menos importa es de quién dependa la Guardia Nacional si al final de cuentas no da resultados. Independientemente de si dependa de la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de Seguridad Pública. Ese sería nuestro peor escenario, que toda esta discusión que estamos llevando a cabo de materia constitucional y operativa, pues sea baladí y que de todas formas no pase nada en materia de seguridad. Ese sería nuestro peor escenario. El mejor escenario es que este nuevo arreglo blinde a la Guardia Nacional de la corrupción a la que está expuesta en las calles cualquier policía, al tener disciplina militar y ser parte del ejército, se blinde un poco y dé resultados en materia de seguridad pública y bajen los índices de homicidios y delitos de alto impacto. Hasta ahora, bueno, la estrategia del presidente en materia de seguridad pública no ha dado resultados, está terminando exhibida con el caso de Sinaloa, exhibida. Un presidente que se considera enemigo del neoliberalismo terminó aplicando en materia de seguridad una estrategia filosóficamente neoliberal. El neoliberalismo se basa en el darwinismo y en el darwinismo social, la sobrevivencia del más fuerte, el dejar hacer y dejar pasar, el estado pasivo. Y eso es lo que han hecho en materia de seguridad pública. Han dejado que sobreviva el más fuerte de los cárteles, que se enfrenten entre ellos y que prevalezca el más apto o el más fuerte, sin que el Estado intervenga. Déjalos que entre ellos se seleccionen. Paradójicamente, ha sido una filosofía neoliberal la que han aplicado para resolver un problema en la que debe haber una intervención y una participación directa y un involucramiento directo del Estado. En lugar de presenciar cómo entre ellos alguna fuerza prevalecerá y esa fuerza que prevalezca establezca un nuevo orden, que ese al parecer ha sido parte de la estrategia, porque tampoco nos lo han explicado. Nos hemos quedado con la frasecita de no balazos o abrazos y no balazos, y con eso hemos creído que entendemos, realmente no entendemos, y el gobierno tampoco ha hecho el menor esfuerzo. Realmente el gobierno del presidente López Obrador no ha hecho el menor esfuerzo, más que con eslóganes y propaganda, de explicarnos si hay una estrategia y cuál es esa estrategia. Y ante ese vacío de información en un supuesto gobierno que informa todos los días, pues tenemos que entonces elucubrar de cuál es esa estrategia. Y ya no conformarnos con la frasecita de abrazos y no balazos que no nos explica nada, ni a ellos ni a nosotros. Esperemos que esta reforma constitucional tan aplaudida por Morena y sus aliados de la Guardia Nacional dé algún fruto. Y ese fruto solo puede reflejarse bajando los índices delictivos de los delitos de mayor impacto. No hay otra forma de medir el éxito de esta reforma en materia de seguridad pública. Entonces sería un comentario amplio sobre el tema de la Guardia Nacional. Muchas gracias, Martín. Mira, me hace llegar aquí producción dos o tres preguntas, pero antes de eso yo quería comentar con respecto a todo lo que estamos platicando. Como bien mencionaste, de hecho, al principio del live, toda esta situación es tan compleja que inclusive entre abogados es complejo, que entre legisladores no lo comprenden bien. Y pues bueno, para la población nos resulta difícil, estamos completamente... no es que estemos desinformados, que sí, pero vaya, son temas específicos que no son de orden público, ¿no? Normalmente no me reúno con mis amigos a hablar de jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá, perdón, en este caso, a lo que me refiero es que en todo caso, la responsabilidad recaería precisamente en los legisladores, que son electos supuestamente para defendernos a nosotros, ciudadanos, y que su trabajo es cuidar o velar por nuestros intereses. En todo caso, si esta situación fuera mala, pues no están velando por nuestros intereses. Pero no culparía yo a la población, sino
a la parte que se supone que es el escudo, que es el que nos tiene que cuidar. Veo que hay intención de, por ejemplo, ahorita con lo de que la Guardia va a obedecer a un lado, pero depende de otro, pues supongo que es para evitar vicios, ¿no? Para evitar que justamente se blinde y no caiga en manos de la corrupción y todas estas problemáticas que entendemos, que conocemos, perdón. El viernes estuvo con nosotros Isaac, no quiero decir su nombre completo para no contrapuntear, y él tiene una tónica diferente y él nos mencionaba y nos decía, lo que pasa es que ahora tengo un compañero que ha estado trabajando y no lo dejan llegar y ahora sí se va a poder postular y a lo mejor queda. Entonces, sí necesitaríamos nosotros como población general donde consultar, que para esto son justamente estos espacios, es presentar la información para que podamos tener o forjar un criterio con un poquito más de información seria, no tanto con lo que es como dicen, notifacebook, ¿no? O sea, un poquito más de información seria viniendo de profesionales como tú. Por cierto, aprovecho para agradecerte nuevamente el espacio. Y bueno, ese nada más era el comentario. Te quiero hacer la observación que nos mandan desde producción. Y la leo literal, porque además me gusta. Por favor, antes de terminar, pregúntale si se puede frenar, qué se necesita. Hoy aprobaron una suspensión definitiva contra la reforma judicial. ¿Quién puede obligarlos a acatar esta suspensión? Nadie. Bueno, o sea, ya pasó y ya. A ver, ¿a frenar qué? La constitucional ya está publicada y en vigor, en materia judicial. A frenar su aplicación, ¿cómo puedes? Yo soy muy escéptico de los medios jurídicos contra reformas constitucionales, ¿sí? Tendríamos que entrar en una revolución muy profunda de la teoría de la Constitución en México, ¿sí? Una reforma constitucional solo se combate a través de otra reforma constitucional y entramos al tema político. Si esta reforma no funciona y empeora las cosas, lo que se necesita es que los ciudadanos elijan a un poder legislativo que pueda cambiar esta Constitución, que si no da resultados. Una reforma constitucional se combate a través de una reforma constitucional. Hay teorías que dicen que no, que una reforma constitucional sí puede ser inconstitucional, y son teorías serias y hay que valorarlas. No estamos, creo que en ese punto todavía del avance de la doctrina constitucional en México. Si la Suprema Corte actual, que todavía tiene unos meses de vida, de aquí a junio del año que entra, si esta Suprema Corte actual, los 11 ministros, decidieran echar para atrás la reforma constitucional, va a haber un desacato del resto de los poderes y vamos a entrar a una verdadera crisis política constitucional. Porque ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo obedecerían una sentencia de la Corte tratando de deshacer esta reforma constitucional y entraremos en una verdadera crisis que tendría que ser resuelta por un tribunal internacional, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero seguramente el Estado mexicano también desobedecería o inacataría esa sentencia de la Corte Interamericana, lo que solo agravaría la crisis político-constitucional en la que entraríamos. Ya lo vimos, hubo jueces de distrito que otorgaron suspensiones para que se detuviera el proceso legislativo de reforma constitucional y se desobedecieron esas suspensiones. Teóricamente, jurídicamente, los diputados y senadores de la mayoría que aprobaron la reforma constitucional tienen que ir a la cárcel porque desobedecieron una suspensión. Nada más que me digan qué institución del Estado mexicano va a procesar penalmente a la mayoría de los diputados de Morena, el PT y el Partido Verde y a la mayoría de los senadores de esa misma coalición.
Entonces ya hay una ruptura del orden jurídico, porque ya no se cumplió una suspensión ordenada por un juez de distrito. Y ahí está ya la ruptura del orden jurídico, y eso es muy grave, porque es como irle haciendo grietitas a un barco. Con esta no nos vamos a hundir, pero ya está la grieta ahí del orden jurídico, ya se quedó ahí. Es como salirnos del orden jurídico, del orden constitucional. Bueno, estos problemas que están generando las inobservancias o no hacerle caso a las suspensiones que han otorgado los jueces de distrito, es un juego de niños a lo que sucedería si la Suprema Corte de Justicia actual, antes de irse, decide declarar inconstitucional a la Constitución, a la reforma recién aprobada. Esa sí sería una crisis terrible, un enfrentamiento ya abierto entre poderes. Y si no se le obedecería a la Suprema Corte, estaríamos ya en un estado de excepción constitucional, donde uno de los poderes deja o pierde su total eficacia frente a los demás. Y yo no sé cómo se resolvería eso. Sí, no, eso ya sería gravísimo, es... Pero pudiéramos estar avanzando a eso, ¿eh? Por lo pronto, pues no veo quién haga cumplir las suspensiones de los jueces. La República no va a iniciar investigaciones. Darle cauce jurídico, eso está complicadísimo. Hay ruptura del orden jurídico. Y espero que no se agrave más y entonces entremos en una crisis que pueda ser devastadora para el Estado mexicano. Ok, nos comenta también, esta la desconozco, a ver si tú la conoces, dice, hay una orden de inconstitucionalidad con Norma Piña, ¿aplica? Una orden, okay, pero adelante. una acción de inconstitucionalidad. Orden de inconstitucionalidad, no conozco ese procedimiento. Hay uno que se conoce como acción de inconstitucionalidad y ese lo tendría que empezar el 33% de los senadores que votaron en contra de la reforma constitucional. Y tendrían que presentar esa demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, alegando que la reforma constitucional que se acaba de publicar viola la Constitución. Y la Corte tendría que entrar, si la admite, a su estudio. Y para que prosperara, la Corte tendría que decir, hay partes de la Constitución que no se pueden cambiar ni siquiera a través del procedimiento de reforma constitucional. Es la teoría del núcleo duro. Para muchos juristas muy serios, las constituciones tienen un núcleo o un corazón que no puede ser cambiado ni por el poder constituyente permanente, que es el que tiene la facultad de cambiar la Constitución. Entonces tendría que la actual Corte decir, en efecto, la división de poderes y la independencia judicial son principios que ni siquiera el poder constituyente permanente puede tocar. Que esos principios no pueden ni siquiera reformarse a través del proceso de reforma constitucional. Y se llegaría a la conclusión que la reforma constitucional aprobada es inconstitucional porque viola los principios intangibles, es decir, que no se pueden tocar por ningún poder, ni siquiera por el poder reformador de la Constitución. Si llegamos a ese extremo, estaríamos, te digo, frente a una crisis mayor, porque seguramente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo desacatarían esa sentencia. Y habría una ruptura total del orden jurídico en el Estado mexicano, que no sé qué consecuencias puede tener. Me supongo que esta pregunta que hacías se refiere a una acción de inconstitucionalidad que tiene la facultad de presentar el 33% de los diputados que perdieron en la votación, pero no, en la Cámara de Diputados no hay 33% de diputados de oposición. Pudiera presentarla el 33% de los senadores que votaron en contra. Y ahí sí, en el Senado sí juntan el 33% de los 128. Te la leo inclusive porque también si no es confirmado o cierto, también vale la pena desmentirlo. Dice: un juez de distrito en Veracruz concedió una suspensión definitiva con efectos restitutorios
para que el presidente de la República y director del Diario Oficial de la Federación eliminen la publicación de la reforma judicial realizada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del 2024. Esa es la nota que me enviaron. Puede ser. No puedo descartar que sea cierto. Puede ser cierto. Y en ese caso, esa suspensión va a ser desobedecida y se va a generar un rompimiento del orden jurídico. No veo al presidente dando marcha atrás, ni hay un procedimiento para que el presidente deje sin efecto, al menos que solo en cumplimiento de la sentencia. Solo en cumplimiento de la sentencia. Tendría un fundamento legal, una orden del presidente de la República para dejar sin efectos una reforma constitucional publicada ya y en vigor. Pero no lo va a hacer el presidente. Y estos son los problemas a los que vamos, donde ya hay rompimiento del orden jurídico constitucional. ¿Qué consecuencias tiene? Pues la consecuencia es que quien desobedece una suspensión puede ser procesado. Bueno, ya lo vivió AMLO en el desafuero durante el gobierno de Vicente Fox. Iba a ser procesado penalmente por desobedecer una suspensión. En aquel caso le habían ordenado suspender la construcción de una calle y la siguió construyendo. Un juez de distrito en un amparo le ordenó detén esa construcción. Ahora es mucho más grave que un juez de distrito esté diciendo suspende o da marcha atrás, restituye el estado anterior de que se pusiera esta demanda de amparo, la reforma, y déjala sin efecto. El único fundamento que tendría el presidente es la sentencia, porque no tiene más fundamento para hacer eso. La sentencia, pero no lo va a hacer. Me parece una sentencia heroica, pero demasiado audaz, que no va a resolver el problema y va a crear nuevos. Me parecería, y yo estoy en contra de la reforma judicial porque la he estudiado, pero me parece que no es la forma de combatirla. Es exponer más a nuestro orden jurídico, ¿sí? Este tipo de resoluciones. No creo que un solo juez de distrito, tenga el poder jurídico para oponerse a todo el poder reformador de la Constitución. Las 2/3 partes de cada cámara y la mayoría de las legislaturas estatales, que son el poder constituyente permanente que puede reformar la Constitución. No creo que un solo juez pueda tener más poder que todo este conjunto de órganos. Me parece una sentencia heroica por la causa que busca defender, pero creo que no es sentencia, es suspensión, perdón. Un acuerdo heroico del juez, pero que no se va a aplicar y que solo va a profundizar el problema y acercarnos más a una crisis constitucional. Y no dudo que exista esta suspensión, ¿eh? Coincido con tu... Qué heroico del juez, pero creo que no hay autoridad que haga cumplir esa suspensión. Y va a quedar vamos desnudos ante el incumplimiento de esa suspensión, mostrando el momento crispante y grave que estamos viviendo en el país. Ok. Y finalmente nos pregunta si tienes conocimiento de algunas otras reformas que vengan en camino. Muchas. El presidente presentó 18. Solo se ha aprobado una y la segunda está a medio camino, la de la Guardia Nacional. Hay unas, te lo voy a decir, terrible, que también tendrá un impacto de desaparecer los diputados plurinominales, eliminar la representación proporcional en el Congreso. Tendría consecuencias terribles para la democracia y la pluralidad en México. Vienen otras, te voy a hacer un listado. Una que le da a las comunidades indígenas la categoría de sujetos de derecho público.
para que puedan recibir recursos públicos, y que se establece que estos sujetos de derecho público, las comunidades indígenas o afromexicanas, se gobernarán conforme a sus normas jurídicas ancestrales o tradicionales, ¿sí? Dice, a menos que violen derechos humanos. Vienen otras, una que prohíbe la minería al aire libre. Va a generar una discusión económica terrible, porque México tiene de las principales industrias mineras que explotan minerales al aire libre. Se prohíbe en una de las reformas constitucionales la minería al aire libre. 2, se prohíbe el fracking como método de extracción de gas, de ruptura de la plataforma oceánica para sacar gas. Se prohíbe el fracking. Otra que prohíbe, esta me parece absurda, prohíbe los vapeadores. En la Constitución se prohíben los vapeadores y cualquier tipo de cigarrillos electrónicos. No sé por qué el presidente decidió que esto debía estar en la Constitución. Hay otra que prohíbe el maíz transgénico. Esta también va a generar mucha polémica, sobre todo entre la comunidad empresarial de la agricultura, del sector agroindustrial y en el sector científico, porque no hay consenso si realmente el maíz transgénico produce daños a la salud o a la tierra, o si es todo lo contrario. Yo no tengo una posición porque no tengo el conocimiento para pronunciarme sobre esto. Entonces, fíjate, se prohíbe la minería al aire libre, a cielo abierto, se prohíbe el fracking, se prohíben los cigarros electrónicos y se prohíbe el maíz transgénico. Esas son una serie de iniciativas. Vienen otras correctas que no creo que vayan a tener mayor problema. Se lleva a rango constitucional el programa de apoyo a los jóvenes, de las becas para los jóvenes, y se amplían algunos apoyos sociales a grupos vulnerables. Esas reformas, cambios al artículo 4 constitucional, posiblemente hasta van a contar con el apoyo del resto de las fuerzas o de alguna de las fuerzas políticas que hoy se están oponiendo al resto de las reformas. Recuerdo, son 18 reformas, solo ha pasado una. Vamos a ver cómo quiere ir administrándolas ya la nueva presidenta, que entra en funciones en todos los días. ¿Dónde podemos consultar estas reformas, maestro? A ver, métanse al Sistema de Información Legislativa, SIL, Sistema de Información Legislativa, es de la Secretaría de Gobernación, y se meten y ahí les va a aparecer luego el listado de todas las reformas presentadas el 5 de febrero del 2024 por el presidente, y ahí las pueden ir abriendo una a una. Ahí están las iniciativas, no hay dictamen, nada más de cómo las presentó el presidente, ¿sí? Ya si quieren buscar los dictámenes en las que haya dictámenes que ya hayan pasado por parte del proceso legislativo, habría que meterse a la página de la Cámara de Diputados, meterse a la Gaceta Parlamentaria y ahí buscar dictámenes o buscar y ver. Pero primero les sugiero, que entren al Sistema de Información Legislativo de la Secretaría de Gobernación y las ubiquen ahí. Todas son grandes, la del Poder Judicial eran 200 hojas, las chiquitas son de 25 o 30 hojas, ¿verdad? Pero ahí las pueden consultar. Muchas gracias, sí, ya estoy aquí. Rápido, eficaz ahí. Te va a aparecer un listado. Sí, efectivamente, aquí aparece. Y luego viene un resumen, te vas hasta abajo del resumen y ahí la puedes ya abrir, el texto directo de la iniciativa. Y a ponerse a estudiar. Exacto, esto se nos queda de tarea y así lo haremos. Hay muchísimo que estudiar y para poder opinar de estos asuntos, si no se han leído los textos directamente, la opinión no será de buena calidad. De acuerdo, maestro Martín, pues con esto terminaríamos. Por favor, le pediría yo sus redes o forma de contacto, si es que gusta dárnosla, y un comentario final, un pensamiento, una reflexión con la que quiera que dejarnos el día de hoy. Por favor, adelante, el micrófono es suyo. Bueno, que el poder absoluto, como lo dijo Lord Acton, corrompe absolutamente.
Nunca una sociedad donde alguien ha tenido un poder ilimitado ha terminado dando resultados deseables para una sociedad. Nuestra preocupación es que esta reforma del Poder Judicial está eliminando o debilitando el principio de división de poderes y está creando un poder absoluto en manos de un legislador único que podría ser el presidente de la República. Y la historia nos ha enseñado que cada que alguien acumula un poder sin límites, termina abusando de él. Esperemos que en algún momento no solo los políticos, sino la sociedad mexicana tome conciencia y perdamos un poquito esa hambre de reyes, de volver a los reinos que parece estar invadiendo hoy a muchas sociedades del mundo. Esperemos que esta etapa de la historia que está viviendo la humanidad no deje un saldo que no pueda ser revertido en el futuro, recobrando los principios de la libertad, una democracia para la libertad, una democracia con derechos humanos, con límites al poder y con división de poderes. En una democracia tener un poder ilimitado, nadie, ni el mismo pueblo. Muchísimas gracias. Él es el maestro Martín Ortiz García. Y bueno, pues nos deja tarea para estudiar. Nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este es tu espacio cuando quieras visitarnos y siempre eres bienvenido y ojalá pues estemos en contacto. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, como siempre. Espero les resulte de utilidad toda la información vertida el día de hoy. Y pues bueno, tenemos tarea, hay que ponernos a estudiar y forjar nuestro criterio. Maestro, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Lic Rodolfo, como siempre, muchísimas gracias, ahí está abajo, a toda nuestra audiencia. Y pues por el día de hoy terminamos. Muchas gracias. Al contrario, que tengan muy bonita noche todos, que estén muy bien. Igualmente. Bye bye. Bye, hasta luego.